¿Cómo ustedes saben que una persona es santa si se peca con el pensamiento? Estaba como perdido también. Entonces, un día mi mamá viene y me dice, yo ya estaba reconvencida que me quería bautizar, quería tomar la comunión, así como hacían todos. Pero un día mi mamá me dice, vamos al Centro Familiar Amigos de Jesús, en una iglesia bautista. Yo me negué, obvio que me negué. Dije, no, yo no voy a ir a una iglesia bautista. Y desde el momento que yo entré a esa iglesia, yo entendí que Dios no era lo que yo pensaba. Que Dios no era algo que estaba allá arriba. Yo sabía que Él era mi papá, que me quería, que me cuidaba, pero Él no era lo que yo pensaba. Yo sabía que Él era real, como vos, como yo. Ese día me di cuenta. Mucha atención, vean la pregunta que le hace esta joven de tan solo 17 años, muy preparada, era católica desde niña, se quería bautizar en la iglesia católica, quería ser monaguillo, pero los papás no querían y la llevaron a la iglesia bautista y fue allá donde se terminó bautizando. Ahora regresa preparada a refutar al sacerdote Luis Toro, a hacerle una pregunta que ni él mismo lo esperaba. Veamos este video. Bueno, hermano Toro, le quería hacer la pregunta que cuando yo era chica, yo conocí a Dios en una iglesia católica, no le voy a mentir. Conocí a Dios en un lugar como este, así como todos ustedes. Me crié. A los 11, 12 años empecé a darme cuenta de que quería conocer más a Dios. Y mi mamá, mi papá no me bautizaron en una iglesia católica. Entonces, yo empecé a conocer a Dios por la escuela. Iba una vez por mes a misa. Me encantaba ir a misa, la verdad que me encantaba. Y decidí decirle a mi mamá que quería ser monaguillo. Quería bautizarme, quería tomar la primera comunión. Y le pedí, pero mi mamá no tenía la misma convicción que yo. Ella estaba ahí perdida, pero no tenía la misma convicción. Sin embargo, mi papá sí, pero estaba como perdido también. Entonces, un día mi mamá viene y me dice, yo ya estaba reconvencida que me quería bautizar, quería tomar la comunión, así como hacían todos. Pero un día mi mamá me dice, vamos al Centro Familiar Amigos de Jesús, en una iglesia bautista. Yo me negué, obvio que me negué. Dije, no, yo no voy a ir a una iglesia bautista. Y desde el momento que yo entré a esa iglesia, yo entendí que Dios no era lo que yo pensaba. Que Dios no era algo que estaba allá arriba. Yo sabía que Él era mi papá, que me quería, que me cuidaba, pero Él no era lo que yo pensaba. Yo sabía que Él era real, como vos, como yo. Ese día me di cuenta de eso. Y yo que decía que no iba a ir a una iglesia bautista, me convertí. Y ahora estoy feliz, hace 3 años que voy. Y estoy feliz y la gente me dice, tenés 16 años, ¿qué haces creyendo en Dios? Porque me dijeron. Pero yo soy feliz porque Él me renovó. Y la pregunta que yo le quería hacer, hermano, quería hacerle la pregunta de que, ¿por qué, cómo ustedes saben que una persona es santa si se peca con el pensamiento? Y en Romanos 3, versículo 12 dice, si quiere le puedo leer. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es mi pregunta, porque ¿por qué ustedes saben, cómo ustedes saben que una persona es santa si nadie puede saber lo que una persona piensa? Tiene la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver por qué nosotros decimos que efectivamente dentro de la iglesia hay santos. Y ustedes van a ver que de la misma Biblia de ella lo puede leer. Efesios capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Para que descubra que San Pablo nos habla que sí existen los santos. Y si quiere, el que tiene Reina Valera, si lo encuentra, de la Reina Valera. ¿Es la suya Reina Valera, verdad? Bueno, ¿le puede leer usted o lo puede leer ellos? El que lo encuentre primero. 1:1, Efesios. Pablo, ya le escuchó, ya le encontró el hermano. Escúchelo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahí está. No me empuje. ¿Escucha quién le escribe Pablo? Repítalo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo no es un impostor, no es un falso profeta, es apóstol de Jesucristo. Por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos. ¿Y a quién llama Pablo santos? A los fieles. A los que son fieles en Cristo Jesús. Pablo dice que cuando una persona es fiel a la palabra del Señor, a Cristo Jesús, es santo. ¿Y por qué Pablo se ocurre decir eso? Porque 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, la Biblia dice que la vocación suya y la vocación mía
a la que Dios nos ha llamado y a que venimos a este mundo es a ser santos. Que si usted y yo no buscamos ser santos y no logramos ser santos, hemos perdido el tiempo aquí en esta tierra. Porque nuestra vocación es la de ser santo. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 en adelante. Capítulo 14 en adelante. La ley de la Reina Valera, por favor. Sí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No conforméis con los deseos que tenía ahora, antes, cuando estaban en la ignorancia. Escuche lo que viene. Sino como aquel que os llamó es santo. Como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. sea también ustedes santos en manera de vivir. Fieles, santos, siga. Porque escrito está, Escrito está y no puede fallar. sed santos porque yo soy santo. Entonces la llamada que Dios nos hace a nosotros es la de ser santos. De modo que si la iglesia de ustedes no tienen santos, quiere decir que no están haciendo lo que Dios manda. Porque cuando en una iglesia de Jesucristo la persona trata de hacer las cosas y cumple la voluntad de Dios, entonces se le llama santo. ¿Y por qué decimos que son santos? Porque ya han hecho lo que Dios manda y han alcanzado la salvación, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, siempre de la Reina Valera, 12, 22 de Hebreo, para que usted se dé cuenta cómo las personas que han muerto, su cuerpo está enterrado, pero su espíritu va a la presencia de Dios, y si ya hizo la voluntad de Dios, nosotros lo podemos llamar santos. ¿Por qué motivo? Vamos a oírlo. Hebreos 12, 22, de la Reina Valera. 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. a la ciudad del Dios vivo, ¿Qué es el monte de Sión? La ciudad de Dios vivo. ¿Cuál será esa? ¿Dónde será? Siga. Jerusalén la celestial, Ah, la Jerusalén celestial, el cielo. Siga. a la compañía de muchos millares de ángeles, Allá están, en el cielo, en primer lugar, los ángeles, muchos. Siga. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, Antiguo Testamento, el pueblo antiguo de Dios, que se portó bien, que fueron los consagrados de Dios, están en el cielo. ¿Quién más está en el cielo? a Dios el juez de todos, Allá está Dios. Y escuche quién más está allá. a los espíritus de los justos hechos perfectos, Espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo llamamos a esos espíritus de los justos hechos perfectos? Los llamamos santos. Entonces, si somos fieles a la palabra de Dios, no nos podemos escandalizar cuando encontramos que en la iglesia de Jesucristo hay santos. Cuando nosotros decimos, el fulano de tal es santo, porque ciertamente ellos son un ejemplo para nosotros, son un modelo para nosotros. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Si el pueblo de Israel seguía el ejemplo de aquellos hombres que buscaban a Dios, por ejemplo, Hebreos, capítulo 11, versículo, lo vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Si la Biblia nos presenta aquellos hombres justos que vivieron según la fe y son un modelo para nosotros, ¿por qué no seguir nosotros el modelo de los santos? Si ahí está escrito. Porque usted me puede preguntar, ¿y dónde está en la Biblia que podemos tener esos ejemplos, esos modelos de esas personas? En Hebreos capítulo 11, del versículo 4 en adelante. Escúchelo. Por la fe, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. aquí está recordando a un hombre justo, Abel, que por su fe, un mejor sacrificio que Caín. 5, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc, por su fe, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, Versículo 8. por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y si usted sigue leyendo, verá una lista que no la voy a leer toda. Versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, Me faltaría tiempo. contando de Gedeón, Gedeón, de Barak, Barak, de Sansón, Sansón, de Jefté, Jefté, de David, David. así como de Samuel y de los profetas. Pase al capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, Por lo tanto, conclusión. nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande... No, teniendo alrededor nuestro. Fíjese usted, está hablando de que si ellos tenían esos modelos y esos ejemplos de fe, también nosotros podemos tenerlo. Ponga cuidado. Otra vez, 12.1, léamelo bien. Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro Ajá, teniendo alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, nosotros tenemos lo que llamamos santos, un gran número de testigos. despojémonos de todo peso y del pecado que Ellos nos asedia. lo hicieron, son un ejemplo para nosotros seguimos su ejemplo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pablo nos dice, y de la Reina Valera, siempre de la Reina Valera para que ella no vaya a decir que estamos leyendo otra Biblia. Pablo dice que nosotros podemos seguir el ejemplo de esas personas. Óigalo. 11.1 de 1 Corintios. Sed imitadores de mí, Sed imitadores de mí. así como yo de Cristo. Nosotros podemos imitar a los santos porque ellos imitaron Cristo. a Cristo. Y Pablo lo dice. Entonces la Iglesia Católica no inventa nada. La doctrina de la Iglesia Católica está en la Biblia. Solamente que hay un problema, hermana. Que yo le felicito porque usted haya tenido una experiencia con Dios en la Bautista. Puede haber otra persona que diga yo tuve una experiencia de Dios en las pentecostales. Otro yo tuve una experiencia de Dios en los testigos de Jehová. Otros en los mormones. Otros en los adventistas. Cada uno ha tenido una experiencia de Dios allí. Porque ciertamente allí se habla de Dios y se busca a Dios. Pero hay un problema. Que según la Biblia, la plenitud de Dios, no una experiencia, no una parte, sino la plenitud de Dios, usted y yo la vamos a encontrar en la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22, siempre de la Reina Valera. Para que ustedes vean que usted se conforma con una experiencia porque allí usted tuvo esa experiencia, nadie se la niega, nadie se la quita, es fantástica, es maravillosa. Pero es una sola experiencia. Le pongo el ejemplo. En la Iglesia Católica, no sé si usted ha escuchado, que dicen los que saben de eso, que en las ensaladas hay combinación de vitaminas y encontramos casi todas las vitaminas. Pero si usted come solamente arroz, usted se alimenta, usted se llena, pero no come todas las vitaminas. Entonces, la Iglesia Católica es como una ensalada donde usted encuentra todas las vitaminas. La Iglesia adventista, pentecostal, la bautista. Es como si usted comiera solamente arroz. Sí se llena, sí se alimenta, pero les sigue faltando algunas vitaminas. Les pongo ejemplos. Vitaminas espirituales. Acabamos de tocar el tema de la Eucaristía. Esa vitamina ustedes no la tienen. Hay una vitamina que se llama el sacramento de la confesión, donde el sacerdote perdona los pecados para que su alma esté limpia. Esa vitamina ustedes no la tienen. O sea, hay cosas que ustedes tienen. Vitamina, leen la Biblia, es una vitamina. Oran, es otra vitamina, pero hay algunas que les hace falta. Nosotros no estamos en contra de las vitaminas que ustedes tienen, sino las que les hacen falta. ¿Por qué escoger en una iglesia que tenga un poquito? ¿Y por qué no escoger la iglesia que tenga la plenitud de Dios? Escúchelo. La plenitud de Dios, ¿dónde está? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, a la iglesia. Y pongan cuidado, ¿qué es la iglesia? Pongan cuidado. La cual es su cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, y aquí viene. Pongan la lupa para que vean que la iglesia es la plenitud de Dios. Pongan cuidado. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios está en la iglesia. Y cuando usted se va a otra iglesia, se le respeta. Ahí se sienta bonito, ahí se siente a gusto. Pero no vayamos a lo que se siente, porque si usted le pregunta a un drogadicto, le dice que es una experiencia fantástica, es una nota, fumarse un pitillo. ¿Y quién le dice que no? Y si sigue fumando es porque siente algo. Y se siente algo bueno. Diga que siente un borracho cuando se toma una botella que dice que le encanta. Se siente a gusto. ¿Qué siente una persona cuando mata a alguien que le hizo daño, que le amargó la vida tanto tiempo y la quitó del camino? Se siente a gusto. Al fin descansé, le quité la vida a ese sinvergüenza. Pero no se trata de qué siento yo. Se trata de ser fiel a la palabra del Señor. ¿Qué mandó el Señor? Me explico. La plenitud de Dios está en la iglesia. Si usted observara, hiciera un examen, analizara, le preguntara a su pastor, y estos días yo voy a estar aquí, lo puede hacer, y le puede traer si quiere. ¿Cuándo nació la iglesia bautista? ¿Quién la fundó? Verá que la iglesia bautista no tiene más de 500 años. No los tiene. Entonces, si no tienen más de 500 años, pero yo me siento bien ahí. El drogadicto dice lo mismo, yo me siento bien ahí. ¿Cuántas veces no han luchado para sacar a una persona y le dice, del licor, le dice, vamos a Alcohólicos Anónimos? Es que yo me siento bien aquí, no quiero ir. A un drogadicto, vamos para que se sane por allá, lo llaman a un lugar donde lo ayude. No, yo estoy bien aquí, ¿para qué me fastidia la vida? Yo me siento a gusto. No se trata de sentirse a gusto. Se trata de buscar a plenitud, a Dios, la plenitud de Dios. Esa experiencia que usted sintió, la hemos experimentado todos nosotros en la Iglesia Católica. Y no tuvimos que meternos a otra religión. Dentro de la Iglesia Católica lo hemos experimentado. Entonces, y si hablamos de experiencia,
Me faltaría tiempo para explicarle todas las experiencias que yo he tenido de Dios dentro de la Iglesia Católica. Experiencias fantásticas, experiencias increíbles, experiencias maravillosas, grandiosas, que usted ni idea tiene. Pero las he experimentado y no he salido de la Iglesia de Cristo. Aquí está la plenitud de Dios. Entonces, se trata es de mirar cuál es la Iglesia de Cristo. No se trata de mirar en cuál iglesia me siento bien. Pregúntele a un pentecostal, ahí se siente bien. ¿En cuál iglesia me siento bien? Pregúntele a un mormón, ahí se siente bien. Pregúntele a un testigo de Jehová, ahí se siente bien. ¿En cuál iglesia se siente bien? Pregúntele a un satánico. Ahorita sabe que fundaron, en el mundo van 4 iglesias satánicas. Y ellos se sienten bien ahí. No se trata de sentir bien. Se trata cuál es la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Cuál es la que viene de allá? ¿Cuál tiene la plenitud de Dios? Entonces, tan así es que en la Iglesia Católica tiene la plenitud de Dios, que el que le sigue fielmente dentro de la iglesia alcanza la santidad que no la alcanza en la secta. Por eso los santos, por eso los evangélicos no tienen santos, porque no tienen la plenitud de Dios y no pueden tener santos como nosotros los tenemos, porque salirse de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, ya es un pecado, y es un pecado grave. Es un pecado que se llama pecado de apostasía. Cuando hay una persona que se sale de la iglesia de Cristo y se mete a una secta, es un pecado de apostasía. Cuando hay una persona que no salió de la iglesia, sino que nació en la iglesia protestante, nunca se metió a protestante porque nació ahí, él no tiene el pecado de apostasía. Él lo que debe es convertirse. Como Pablo. Pablo no tuvo el pecado de apostasía. Pablo lo que hizo fue convertirse. Caminó a Damasco, se convirtió. Entonces, los que han nacido en la secta deben convertirse. Ellos no tienen el pecado de apostasía, pero están desviados en la doctrina. El que era católico y se metió protestante cometió un pecado de apostasía, de renegar de la fe. Y eso es malo. Si Jesucristo nos invita a ser todos uno, y para eso fundó la iglesia, para que todos fuéramos uno, entonces nosotros no debemos estar en cualquier iglesia. Y a mí me gustaría que algún día usted se preguntara, ¿por qué si Cristo fundó una sola iglesia? ¿Por qué hay tantas? Y si hay tantas, ¿cuál me comprueba que es de Cristo? Por ejemplo, ¿cuál de todas hizo la Biblia? Si usted carga esa Biblia y cree que es palabra de Dios, es porque alguien la hizo, la Biblia no se hizo sola. Y si usted comienza a estudiar, usted va a descubrir algo que a usted no le han dicho, que esa Biblia que usted carga, la hizo la Iglesia Católica. En el año 382, el Papa San Damaso I. Entonces viene la pregunta, ¿por qué los bautistas no hicieron la Biblia? ¿Si es la Iglesia de Cristo? ¿Y por qué si la Iglesia Católica no es de Cristo, por qué ella hizo la Biblia? ¿Y por qué los protestantes le creen que la Biblia es palabra de Dios si fue la Iglesia Católica que lo dijo? La Iglesia Católica, él lo dijo. En ninguna parte usted va a encontrar que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios, nunca lo va a encontrar. Que el Evangelio de San Lucas, eso es inspirado por Dios, nunca lo va a encontrar. Usted sabe que el Evangelio de Mateo, de San Lucas, de San Juan, es inspirado por Dios y es palabra de Dios, porque lo dijo la Iglesia, eso no está en la Biblia. Eso lo dijo la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué lo creemos? ¿Por qué lo dijo la Iglesia Católica? ¿Lo creen los hermanos separados? Sí, para la muestra un botón, tienen la Biblia. ¿Por qué la tienen? Porque la Iglesia Católica es la de Cristo, si no, no la tuvieran. ¿Tiene otra preguntita? Sí, también quería preguntarle, ¿por qué Dios necesita intermediario? ¿Por qué Dios quiere utilizar intermediario? Porque está en la Biblia que Dios, para salvar al mundo, quiere intermediarios. Está escrito. Marcos 3:13. San Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesús viene a salvar al mundo. ¿Sabe que Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna? Pero Él, para que la salvación llegara al mundo, utilizó intermediarios. Marcos 3:13, óigalo, de la Reina Valera. Y después subió al monte y llamó así a lo que él quiso. A los que Él quiso. ¿Tiene intermediario? Porque Él quiso. Llamó a los que Él quiso. ¿Para qué lo llamó? Para hacer los intermediarios. Ponga cuidado. Y vinieron a él y estableció a 12. Estableció 12 porque Él quiso, no se lo olvide. No fue porque lo inventó el Papa ni los curas, porque Él quiso. Para que estuviesen con él. Primero, para que estuviesen con Él. Y segundo, para enviarlos a predicar. para enviarlos a predicar. ¿Está usando ¿cómo es? ¿Está usando qué? ¿Intermediarios? Sí. Para que la salvación de Dios llegue al mundo, está usando intermediarios. Llamó a los que Él quiso. ¿Cuántos? 12. Para que estuvieran con Él. La segunda, para enviarlos a Predicar. ¿Y sabe para qué los envía a predicar? Oiga, Marcos 16:15. ¿Para qué los envía a predicar? 16. Si no necesita intermediarios, entonces Marcos 16:15 no diría a qué los envía. Si miramos a qué los envía, entonces Él tiene intermediario. Vamos a ver, Marcos 16:15. Y les dijo, Les dijo, a esos 12 que llamó, porque Él quiso, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿para qué? Siga. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Para qué utiliza los intermediarios? Para salvar al mundo. Dice,
Ustedes van a ir a predicar. ¿Para qué? Para que el que crea y se bautice será salvo. ¿Está utilizando intermediario para que la gente se salve o no? Sí está utilizando intermediario para que la salvación llegue al mundo, para la muestra un botón. Si Jesucristo no quisiera utilizar intermediarios, ¿qué hubiese dicho? Cada quien crea lo que quiera, que de todas maneras yo lo voy a salvar. Hagan lo que hagan, yo soy misericordioso, yo soy el juez. Al final, cuando ustedes vengan, como mi misericordia es eterna y como yo soy misericordioso, vengan sin vergüenzas y santos todos, que yo soy misericordioso, me lo llevo para el cielo. ¿Para qué? Si no utiliza, si no necesita intermediario, si no quiere intermediario, ¿para qué manda a los apóstoles? ¿Para qué funda una iglesia? ¿Para qué? Si no necesita intermediario, ¿para qué los pastores bautistas predican? Si Dios no necesita intermediario. No, para que la gente se salve. Dios no necesita intermediario, Dios lo va a salvar solo. ¿Para qué necesita intermediario? Ahora bien, si usted y yo descubrimos que esos intermediarios que Jesucristo quiere, existen, y existen primero aquí en la tierra, pueden rogar por nosotros o pueden ejercer ministerio por nosotros para nuestra salvación. Por ejemplo, Lucas capítulo 17, versículo 11. San Lucas, siempre de la Reina Valera. San Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Va a haber intermediario. Para el perdón de los pecados, por ejemplo, hay intermediario. Para la sanación, aquí van a ver unos leprosos, la lepra representa el pecado. Piden misericordia a Jesús y Jesús nos dice, venga para acá que yo no necesito intermediario. Aquí los manda a los intermediarios. Vamos a ver. ¿17 cuánto, padre? 10 ¿qué le dije? 17:11. 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Misericordia de nosotros. Vamos a ver si Jesús le dijo, yo no necesito intermediario, venga para acá y lo sano. Dale. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Intermediarios, los sacerdotes, aquí en la tierra. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Siga. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Obedecieron y quedaron limpios. Intermediarios. Ahora, usted me puede decir, pero yo le estoy preguntando de intermediarios de los que ya murieron. O sea, la Virgen María no puede ser intermediaria. Los santos no pueden ser intermediarios. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, según dice allá primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, es Cristo. Y dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. Si se refiere a eso, entonces se lo voy a explicar también. Porque existe también allá hay mediadores. Y usted puede decir, a ver, ¿por qué dice en la Iglesia Católica que los santos pueden rogar por nosotros? Que la Virgen puede rogar por nosotros. Si la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Léalo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? No creo que me está leyendo Primera de Timoteo 2, 5. Me está leyendo otra cosa. 1 Timoteo 2, 5. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios. Ese sí es. Escuche, hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A eso es que usted se refiere? A eso, entonces le voy a explicar eso. Yo le había entendido de otra manera. Pero de todas maneras, ya le expliqué una, ahora le explico la otra. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Para el hermano separado, ¿dónde está la confusión? Que ellos dicen, mediador significa que está en el medio. Por ejemplo, arriba está Dios, aquí está ella. Y en el medio de Dios y los hombres, nadie puede haber. Porque mediador dice el que está en el medio. Entonces nadie se puede meter en el medio. Entre Dios y los hombres, solo puede estar en el medio Cristo. No puede estar los santos, no puede estar la Virgen María, nada de eso, nadie puede estar en el medio. Y usted dice, oh, sí es verdad, claro, mediador viene de medio, no puede estar en el medio. Uy, en la Iglesia Católica me tenían confundido, me tenían engañado. Aleluya, ahora conozco la luz. Eso es lo que piensa la persona. A mí nadie me había leído eso. Entonces, por tanto, nadie puede rogar por nosotros. Los santos no pueden rogar por nosotros. La Virgen María no puede rogar por nosotros. Ese es el error de los hermanos separados. Es verdad que la Biblia dice que el único mediador es Cristo. Pero eso es algo distinto a rogar por nosotros. Ellos confunden mediador el que ruega. El único mediador, y no se refiere a lo que dicen los hermanos separados, que es el que se mete en el medio. El único mediador, y Pablo, gracias a Dios, que dice en el versículo 6, ¿qué significa mediador? Léalo, para que no digan que yo lo inventé, y de la Reina Valera. ¿Qué significa mediador? A ver, si es lo que dicen los hermanos separados o es lo que dicen los católicos. Los católicos dicen que mediador no significa el que ruega. Los hermanos separados dicen, claro, mediador es el que ruega, por eso María no puede rogar, porque se mete en el medio de Dios y los hombres.
Pero le voy a mostrar que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que mediador es Cristo. Pero explica qué significa mediador. Repita el 5 y el 6. Lo lee completo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Explicación. ¿Qué significa mediador? Dale. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Pácata. ¿Qué significa mediador? Se entregó a sí mismo como rescate por todos. Hay un solo mediador. Hay uno solo que se entregó por nosotros para salvarnos. Cristo Jesús. Hay uno solo que pagó el precio de nuestros pecados. Hay uno solo que nos salvó. Ahí no está diciendo que rogar. Ahí no dice, hay un solo mediador, Cristo. Él es el único que puede rogar. No. Dice, hay un solo mediador. Y si no saben qué es mediador según la Biblia, es que se entregó como pago, como rescate por la salvación de los hombres. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Sepa que la Iglesia Católica enseña que el único Salvador es Cristo. Por eso se llama Jesús, Salvador. Y la Iglesia Católica lo enseña. Pero no está diciendo la Biblia que el único que puede rogar es Cristo. Porque estamos leyendo el 5 y el 6. Y si la Biblia dijera que mediador es el que ruega, entonces tendríamos que eliminar el 4, el 3, el 2 y el 1. Porque antes de decir que Cristo es el mediador, dice que hay que rogar por otras personas. Escuche, el 1, el 2 y el 3 y el 4. Exhortó ante, exhorto. exhortó ante todo Exhorto ante todo. a que se hagan rogativas. Rogativa. O sea que yo puedo rogar. Mediador no significa el que ruega. Porque podemos rogar. Dice Pablo, les pido que rueguen. Se hagan rogativas. Oraciones, No, rogativas. oraciones, peticiones, Peticiones. Rogativas, que no entendí la otra. Oraciones. Ah, ahora sí la entendí. Que se hagan peticiones peticiones. y acciones de gracias. Otra vez que no le había entendido. Repítelo. Exhortó ante No, todo, exhorto. exhortó ante todo a que se hagan rogativas. Rogativas. Yo puedo rogar. María puede rogar. Un ángel puede rogar. Un santo puede rogar. Eso no es malo. Rogativas se pueden hacer. Siga. Oraciones, Oraciones se pueden hacer. peticiones, Peticiones, María puede pedir por nosotros, se puede hacer. Eso no es malo. Eso no le quita el puesto a Cristo. Cristo es el mediador. Pero los otros pueden rogar. Cuando un hermano dice que no, el único mediador es Cristo, el único que puede rogar, está confundiendo las Escrituras. Porque ahí mismo no podemos ir lejos, le estoy leyendo lo mismo. Ellos leen 1 de Timoteo 2:5. Yo le leo el 1, el 2, el 3, el 4 y le leo el 6. No me voy para otro lado, no, ni cambio de libro, ni cambio de capítulo, solamente los versículos anteriores. Por eso se dice que leer el texto sin el contexto es un pretexto. Usted me puede preguntar, pero puede haber en la Biblia, hay en la Biblia donde diga que los santos pueden rogar por nosotros, donde diga que podamos nosotros, que los que ya murieron pueden hacer algo por nosotros y que Dios nos puede escuchar por ellos. Sí lo hay. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver cómo las personas que ya murieron, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, pueden ir a llevar ante Dios las súplicas del pueblo, haciendo oraciones, y esas oraciones las presenta no Cristo, las presenta los santos que nosotros llamamos, las presenta ante Dios. Está escrito en Apocalipsis y en Biblia 5:8. ¿Lo tiene usted? ¿Y cuándo? ¿Lo lee usted? Y 3 son los que dan. No, está leyendo primera de Juan 5:7 y es Apocalipsis 5:8. Entonces, aquí vamos a ver cómo la Biblia dice que nosotros sí podemos orar por otras personas, que los santos pueden orar por nosotros. Eso no hay ningún problema. La Biblia lo afirma. Y cómo Dios escucha la súplica que se hacen cuando una persona es amiga de Dios. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. Escuche, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Los teólogos bautistas han de saber que los 4 seres vivientes representan a los 4 evangelistas: San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos. Que los 24 ancianos significa los santos de la antigua alianza que representaban las 12 tribus de Israel, y los santos de la nueva alianza que representaban los 12 apóstoles. 2 y 12, 24. Los 24 ancianos. Esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Del incienso. Los 24 ancianos. 24 ancianos que se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Todos tenían copas de oro llenas de Incienso. Y pongan la lupa, ¿qué eran esos inciensos que había en las copas de oro? Que son las oraciones de los santos. Entonces,
Apocalipsis dice que rogar no puede hacer, los santos también lo pueden hacer. Y esos son perfumes, son algo agradable a los ojos de Dios, por eso dice perfume, agradable a Dios. Que la Biblia habla que si uno pide la intercesión de los que ya murieron, ¿Dios lo puede escuchar? Sí. Vamos a verlo. Éxodo, capítulo 32, versículo 11 en adelante. El pueblo peca. ¿Se acuerda cuál fue el pecado de Éxodo 32, del 1 al 11? Adorar un becerro de oro. Pecado grave, ¿verdad que sí? Pecado grave. Y Dios dice, los voy a castigar, los voy a aniquilar. Cuando Moisés ve que va a ser aniquilado el pueblo, a ver a quién apela Moisés para que Dios perdone al pueblo. A ver si apela a algún vivo, a ver si va al pastor evangélico o al pastor que le dice, ruegue por mí. Verá que no va a acudir a un hombre que esté vivo, va a acudir a hombres que ya murieron. Por la amistad que esos hombres tienen con Dios, va a acudir Moisés y va a ver cómo Dios va a perdonar. Gracias a la amistad que tienen los santos con Dios. Óiganlo. 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. Ya saben el pecado, ¿no? ¿Adoraron un becerro? De oro. Dios los va a castigar. Entonces Moisés oró. Siga. ¿Cómo oró Moisés? En presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Escuche lo que viene. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y vamos a ver cómo hace Moisés para que Dios se arrepienta. Ponga cuidado de ese mal que le iba a hacer al pueblo. Ponga cuidado. Acuérdate. De Abraham. Abraham ya había muerto. De Isaac. Isaac ya había muerto. De Israel. Israel ya había muerto. Y lo está invocando Moisés. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel, de Jacob. Y escuche lo que viene. Tus siervos. A los cuales has jurado por ti mismo. Esos son amigos de él. Siga. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Escuche lo que pasó. Paren la oreja. Entonces Jehová se arrepintió. ¿Se arrepintió? Del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Siga. Y volvió Moisés. ¿Lo castigó al pueblo o no lo castigó? No lo castigó, se arrepintió. Ah, pero tuvo que Moisés decirle, acuérdate de tus santos. Abraham, Isaac, Jacob. La Biblia dice que nosotros podemos invocar a los santos. Job, capítulo 5, versículo 1. Job 5:1, de la Reina Valera, por favor, para que ningún hermano separado me diga que no está en la Biblia. Job 5:1. Ustedes van a ver cómo dice la Biblia que Dios sí permite que nosotros invoquemos a los santos. Que ellos puedan rogar por nosotros, no hay ningún problema. Está en la Biblia. Job 5:1. Ahora, pues das voces, ¿habrá quien te responda? ¿Habrá quien te responda? Le están diciendo a Job, que está enfermo, ¿se acuerdan? Que nada, no encuentra respuesta por nada. Y le dice, ¿habrá quien te responda? Y pongan, listo con la cámara, que vamos a tomar una foto para mandársela a los hermanos separados. ¿Y a cuál de los santos te volverás? ¡Fácata! ¿A cuál de los santos te vas a volver a pedirle? ¿A cuál de los santos? ¿A quién vas a invocar? ¿A cuál de los santos? Se podían invocar los santos. Los santos podían, ante Dios, orar por nosotros. Jeremías 15:1 en adelante. Jeremías 15:1, si mal no recuerdo. Jeremías 15. Usted va a ver cómo los que ya murieron pueden rogar por nosotros. Si no, Jeremías no hubiese dicho esto. Escúchenlo. Jeremías 15:1. Y me dijo Jehová. Escuche. Jehová, gracias, niña, yo le pagué. Dijo Jehová, por favor, escuche. Si Moisés ya había muerto. Si Moisés y Samuel ya había muerto. Se pusieran delante de mí. No estaría mi voluntad. Escuche, dice Dios, aunque Moisés o Samuel se pusieran delante de mí, quiere decir que los que ya han muerto pueden rogar por los que están vivos. Y si usted quiere, lo recuerda allá Lucas 16:27, cuando el que había muerto, el rico Pulón, que ya lo habían enterrado y estaba muerto y estaba llevando candela, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya a la tierra, porque tengo 5 hermanos. ¿Qué está haciendo? Rogando por los hermanos que están en la tierra, para que ellos no vengan a este lugar. Está rogando, los que ya murieron pueden rogar. A Dios no hay ningún problema. Pero bueno, lo importante es que ustedes miren que, según la Biblia, sí se puede
que otra persona ruegue. Un día llegué a una parte y había un pastor. Me fui formé un grupito de personas y le dije, vamos a evangelizar casa por casa. Y nos fuimos. Y entonces una de las señoras que no le gustaba la apologética, porque siempre hay gente que le gusta y gente que no, era catequista y no le gustaba. Ella eso pelear con los evangélicos, eso para qué, eso no. Yo soy misionera, llevo 27 años de misionera y yo necesitaba la apologética. No importa, vamos, no. Y ella no iba. Entonces resulta que nos fuimos, para la mala suerte de ella, yo agarré para aquella casa y ella agarró para aquella, y en aquella estaba el pastor con las ovejas. Y ella llegó a predicarle y le salió el tiro por la culata. Porque cuando llegó a predicar en la casa, el que estaba ahí era el pastor. Y la agarra el pastor. Y comienza el pastor a preguntarle y a decirle, y ella no tenía respuesta, pues no le gustaba la apologética. Y llegó corriendo temblando. Papá, necesito. El pastor. ¿Dónde está? Allá, en la casa. Vamos. ¿De qué estaba el pastor ahí esperando? Llegó el pastor riéndose, me dice, ¿usted es el cura, no? Sí, yo soy el cura. Todavía no ha formado a sus ovejas para que se defiendan. Esta salió corriendo cuando le puse a preguntarle por qué esto, por qué salió corriendo. ¿No ha preparado sus ovejas? Le dije, ay, qué lástima, estoy recién llegado. Y estoy preparando las ovejas. Pero como no están preparadas, pues vine yo. Yo estoy aquí, señor pastor. Porque yo vengo a preparar las ovejas, solamente que estoy recién llegado. Dame chance que las prepare. Me gustaría que me diga aquí, delante de todos. Así dígamelo, cura, dígamelo. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Le dije, Jesús. Dijo, aleluya, gloria al Señor. Acaban de oír. Hasta el cura sabe quién es el único mediador. Dijo, repítamelo de nuevo, cura. ¿Quién es el único mediador? Le dije, Jesucristo. Dijo, aleluya. Por tercera vez, cura, ¿me lo puede decir? Le dije, claro. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dijo, aleluya, gloria al Señor. Hasta el cura lo sabe. ¿Para qué más? Y si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿por qué ustedes tienen a María? ¿Por qué le piden a María? María no puede rogar. Y me paré yo. Le dije, pastor, aquí delante de todos ahí. ¿Usted me podría decir quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Respóndeme, pastor. Nada. Pastor, ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Respóndeme. Yo no tuve miedo, yo respondí. El hombre toteaba los ojos. En el nombre de Jesucristo te ordeno. Dime quién es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el hombre temblando dijo, Jesús. Le dije, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué yo no? Y si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, ¿por qué usted ora por otra persona? ¿Por qué ora por un enfermo? ¿Por qué ora por una familia para que le vaya bien? ¿Por qué ora por los que le dan el diezmo para que tengan prosperidad? Señor, te pido por esto, porque dieron el diezmo para que llueva sobre ellos, lluvia de bendiciones para que se abran, como dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice, lluevan la lluvia de bendiciones sobre ellos. ¿Por qué? ¿Qué inventa? Y usted, el único mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. ¿Qué hace usted mediando entre Dios y los hombres? No sea mentiroso. No ore por la gente. Usted le impone la mano a la gente en la cabeza y dice, voy a orar por sanación, sánalo, Señor, aleluya, sánalo, Señor. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. ¿Qué hace usted ahí metiéndose en donde no cabe? Usted no es Cristo. ¿Qué hace haciendo eso? No respondió una palabra. ¿Por qué qué? Mediador es que el único que pagó el precio es Cristo Jesús. No sé si aquí hay guerrilla. En la mayoría de los pueblos hay guerrilla. Pero cuando en Venezuela en la guerrilla agarra a alguien, cobran un precio. Un precio. Por ejemplo, usted le agarran a su mamá, la llevan presa y la llaman a usted, la llevan presa, no, la llevan secuestrada. La llaman a usted y le dice, ¿cómo llama usted? ¿Cómo? Milagro. Tenemos a su mamá en nuestra mano. Si usted no pone la cantidad, póngale usted de $5,000. Su mamá es muerta. Usted comienza a sufrir. Su mamá también sufre. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? Usted recuerda de un amigo que él trabajaba también en la guerrilla. Y usted dice, yo recuerdo de aquel. Voy a decirle que ruegue por mi mamá, que ayude, que medie, va a rogar por la mamá, va a meterse en el medio de la mamá y el guerrillero. Y va, y usted le dice, mire, por favor, dígale allá al jefe de la guerrilla, que por favor no me mate a mi mamá, no tengo cómo pagar, que me entienda. Y su amigo va y habla en la guerrilla. Y la guerrilla le va a decir, no. Él está rogando. Y el jefe de la guerrilla le va a decir, no, me paga los $5,000 o se muere. Él está haciendo un trabajo, está rogando. Pero resulta que viene un amigo suyo de Estados Unidos y usted le cuenta, mire, me agarró mi mamá, le está pidiendo $5,000. Y si no lo pago mañana, me matan a mi mamá. No se preocupe, llame a la guerrilla, yo pago el precio. ¿Va? Paga el precio, los 5,000, su mamá queda liberada. Los dos hicieron algo. Aquel rogó por su mamá y este pagó el precio. Los santos
ruegan. El que pagó el precio del rescate que nos tenía secuestrado Satanás se llama Cristo. Él pagó el precio. Pero los otros pueden rogar. Hacen la diligencia. Piden, ruegan. Eso no es malo. Eso lo podemos hacer. Eso es el mediador. ¿Tiene otra preguntita? Si tiene otra pregunta, le damos la oportunidad. ¿Ya? Bueno, niña. Entonces yo le agradezco esa, esa libertad y esa oportunidad que nos ha brindado de compartir. De verdad que nos enriquece. Con eso podemos escuchar lo que le enseñaron. Le puedo responder. Le respondí con Biblia. Le mostré con capítulos y versículos. Si usted quiere saber más, hay un canal que se llama Padre Luis Toro por YouTube. Con libertad, usted agarra su Biblia, con tiempo, usted se sienta a ver, escucha, compara lo que dice su pastor, compara lo que dice aquí, compara lo que dice la Biblia. Y acuérdese esto. Así como usted está haciendo conmigo, pidiendo pruebas, pídele al pastor pruebas. Busque las pruebas, porque déjeme decirle aquí, y que no me escuchen los evangélicos a través de internet, que los hermanos separados que se llaman pastores no tienen fundamento bíblico de lo que enseñan. No tienen. Agarran citas bíblicas, así como dice mediador, y dicen es el que ruega. Y entonces distorsionan, cambian. Pero no tienen fundamento verdadero, sólido. No tienen. Y por eso si usted le dice, agarra al pastor y le dice, mira, me comprueba con Biblia. Es más todavía, usted puede agarrar los videos, los puede ir examinando, agarra la cita y le dice, pero ¿por qué dice aquí esto y esto? Y verá la respuesta que le va a dar. Y usted tiene inteligencia, usted tiene memoria, Dios le ha dado esa capacidad y el Espíritu Santo no dejará de iluminarle. Y usted va a descubrir que todo eso que le enseñaron, que es muy bonito, pero no es lo verdadero. Que le enseñaron mal. Mis queridos hermanos, ¿cómo ven el video hasta este punto? Dejen su comentario, su opinión personal que pueden anexar adicional a lo que han escuchado del sacerdote Luis Toro. ¿Cómo ven la actitud de esta niña en su testimonio o en la pregunta que le hizo? Dejen su comentario y no se olviden de compartir el video, porque compartir es evangelizar. Sigamos viendo este interesante video. Usted le puede incluso decir al pastor, el cura me dijo esto, el pastor se va a molestar. Y usted le dice, no se moleste, pastor. Mañana el cura va a estar. ¿Dónde voy a estar yo mañana? En el Espíritu Santo. Usted le dice, pastor, no se moleste. El cura va a estar en el Espíritu Santo. Yo fui y le pregunté. Y si yo, que no soy pastora, le pregunté, ¿por qué usted no se anima a preguntarle? La idea sería que ante toda la gente y en las cámaras, el pastor expusiera toda la doctrina. Qué bonito sería que la verdad salga a luz. Y si el pastor tiene la luz, la verdad escondida, recuerda lo que dijo Cristo, una lámpara no se esconde debajo de la mesa. Se pone arriba para que su luz alumbre a todos. Díganle, pastor, si usted es pastor de Cristo, vamos y ponga su lámpara, su luz, encima de la mesa para que lo alumbre a todos. No se esconda debajo de una mesa. Y yo, así como la traté a usted con amor, con respeto, lo voy a tratar a él. Así como le di respuestas a usted, se las voy a dar a él. Pero solamente que a él le voy a pedir. Cada cosa que me diga, me lo comprueba con Biblia. Y sin Biblia no le acepto nada. Porque ellos predican sin Biblia y toman la Biblia solamente para decirle a la gente, ¿eso está en la Biblia? Y si el pastor dice que eso está en la Biblia, hay que creerle porque el pastor no miente. Y el pastor sí miente. Entonces es un engaño, es una falsedad. Con el respeto que usted merece y con su iglesia merece, se siente muy bien ahí en su iglesia, me parece bien, pero busque un poquito más, escudriñe un poquito más, sin ningún compromiso. Usted va buscando y si usted quiere venir mañana y hacer otra pregunta, de alguna otra duda, también con todo el gusto le atenderé. Muchas gracias, niña. Bueno, mis hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad hoy de escuchar estas preguntas. Con estas, mañana las que quedaron. Hoy tenía predilección, primera oportunidad, los hermanos que no eran de la Iglesia Católica. Mañana usted tiene oportunidad de preguntar, pero hoy ya no, porque ya es tarde. Y si usted no está cansado, pues el padre me preguntaba hace rato, ¿y cuánto tiempo lleva usted está predicando? 3 años. Así como usted me ve de allí para allá, de allá para acá, 3 años llevo. Entonces, no estoy trabajando un día, ni 2 días, ni 3 días, ni meses. Llevo años. Y soy también humano y me canso, ¿verdad? Entonces, hoy no le voy a responder más. Mañana, si Dios quiere, sí, podemos hacer otra preguntita. Ojalá y la hermana vuelva a venir, que está cordialmente invitada, y pueda traer al pastor si quiere, para que, siendo un pastor, pues 1000 veces mejor. Pero le agradezco de corazón a ella y a todos ustedes. Vamos ahora a agradecerle a Dios antes de darle la oportunidad al Padre. Papá Dios, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en todo momento, a pesar de que somos pecadores. Tú tienes misericordia de nosotros y tu Santo Espíritu siempre nos acompaña. Gracias. Como tú has mandado, Señor, y como está escrito en tu palabra, he querido solamente dar a conocer tu palabra. Y ella es como la lluvia que cae a la tierra y empapa y la hace germinar. Señor, que esta palabra de Dios que hoy he predicado empape la mente y el corazón de los católicos para que se fortalezcan. Y de los hermanos separados para que puedan buscar con más ansia la verdad, escudriñando las Sagradas Escrituras, sin repetir lo que otros les digan, sino buscando comprobar con la Biblia cuál es la verdad.
Gracias, porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Gracias a los hermanos que nos siguieron a través del internet, tanto católico como no católico. Hasta otra oportunidad. Mañana será a la misma hora, a las 6 de la tarde, en Espíritu Santo. Dios mediante. ¿Están invitados? Yo tengo dos preguntas. Ya, Una es, ¿por qué se guarda el domingo y no el sábado? La segunda pregunta es, ¿por qué dicen que los niños se deben de bautizar tiernitos y que ese es el verdadero bautismo y no mojarse en la sangre de Cristo? Escúchelo. Escúchelo un momentico, antes de irse, para que me acuerde la segunda pregunta, que no se me olvide. ¿Por qué tenemos que guardar el domingo? Porque en el Nuevo Testamento los cristianos nunca guardaron el sábado. Escuchen esto, escuchen la cita. Y escuchen la cita y escuchen la enseñanza. Me supongo que me va a dar la cita donde los cristianos guardaban el sábado. Lucas 4:16 dice, y Jesús vino a Nazaret, donde se había creado, y conforme a su costumbre, fue a la sinagoga el día sábado, y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Mi pregunta, ¿eso pertenecía al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento cuando Jesucristo fue a la sinagoga? Pues desde luego que está en el Nuevo Testamento, es porque siempre tenemos que guardarlo. Hebreos 4:9 dice, aquí les dejo un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Y ese Hebreo 4:9 está después del 4:8. Y usted no me ha leído el 4:8. Ya va. El 4:8 dice que hay un verdadero reposo del Señor. Pero va a mostrar que no es el sábado. Escúchelo, para que dé cuenta. Ella está agarrando Hebreo 4:8, 4:9, pero yo me sé el 8. Si yo no me supiera el 8, le creía. Lea el 9 para que vea. Lea el 9 para que ustedes vean la diferencia. Para que ustedes vean la diferencia. Va a leer el 9. Dale, el 9 primero, Luis. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a ver si era el mismo del Antiguo Testamento o es otro día. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No era el mismo día de los judíos. Es otro día. Por eso nosotros, ese otro día después del sábado es el domingo. Y por eso nosotros tenemos reposo el domingo. Guardamos el domingo. ¿Por qué Cristo entonces no resucitó el sábado? ¿Sabe por qué? Porque a un muerto lo guardó, porque es santo. Es cierto. ¿Por qué Cristo descansó el sábado en el sepulcro? Porque Cristo tenía que cumplir toda la ley. Pero dice la Biblia que cuando muere, ahí termina todo con la muerte. Cuando resucita, comienza el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 1. Cristo tenía que guardar el sábado. Por eso murió, guardó el sábado. Él era judío y la ley judía decía que tenía que guardar el sábado. Y él descansó el sábado y resucitó el domingo. Porque ya nos trae un nuevo día para descansar. Y Hebreos, Pablo que conoce de ley, Pablo viene a decir precisamente que con la muerte de Cristo ya muere el Antiguo Testamento y por eso descansa el sábado. Pero cuando Cristo resucita, comienza el Nuevo Testamento y entonces ya viene el domingo. Escúchenlo, Hebreos 7, 1 en adelante. Padre, ¿Romanos o Hebreos? ¿Romanos 7.1 o Hebreos? Romanos 7.1. De la Reina Valera. Ajá. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Conocen de ley. Estamos hablando de la gente que conoce de ley. Y está hablando Pablo, que era conocedor de la ley. Siga. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Mientras que está vivo. Siga. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Mientras éste vive. Siga. Pero si el marido muere, en este caso ya viene la muerte de Cristo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Después que muere, ya queda libre de la ley. Siga. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, si cuando Cristo estaba vivo, usted violaba el sábado, será llamada adúltera. Estaba pecando. Por eso Cristo se reunía en la sinagoga el sábado. Por eso los apóstoles antes de morir Cristo se reúnen en sábado. Pero después de resucitado, y le hago un reto públicamente, dame una cita, una. Que después de resucitado, los apóstoles se reúnen el domingo para darle culto al Señor. Una sola cita. Con eso usted me calla la boca. Pero déjeme terminar. Déjeme terminar. Ya se lo voy a mostrar. Ya se lo voy a mostrar. Dale. Punto por punto, hermanita. Punto por punto. Punto por punto. Si busca la verdad, oye la palabra de Dios, pero en orden. Así que
Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Ya somos libres. Después de la muerte de Cristo ya somos libres de esta ley. Siga. De tal manera que si se uniere a otro marido, Si se uniere a otro marido, no será adúltera. ya no es pecado. Siga. Así también ustedes, Así también ustedes, los católicos, hermanos míos, han muerto a la ley. han muerto a la ley. ¿Esa ley ya nosotros? No. ¿Han muerto a la ley? ¿Para qué? Ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, Mediante el cuerpo de Cristo. Por eso tuvo que descansar el sábado. Para morir a la ley. para que sean de otro, Para que sean del otro. ¿De quién? del que resucitó. Ahí está. Cuando Cristo resucita, entonces ya somos de Cristo, ya no vamos a guardar el sábado, ahora vamos a guardar el domingo. Ahora sí le respondo a su pregunta. ¿Y dónde dice la Biblia que los cristianos se reunían el domingo y guardaban el domingo como en el culto del Señor? Se lo voy a mostrar, y esto es bueno que usted lo sepa. Y no solamente se lo voy a mostrar, le voy a mostrar que Cristo confirmó eso, aplaudió eso. San Juan capítulo 20, versículo, vamos con el 19. En Juan 21 dice que Cristo resucitó el día domingo, el primer día de la... Ahora, de la Reina Valera, Aunque le quitaron sabiduría. aunque le quitaron sabiduría, viene a mostrar que cuando Cristo resucita, ya no va a haber una cita donde los discípulos de Cristo se reúnan el sábado. No lo hay. Y si estoy diciendo mentira, tápeme la boca, deme la cita y yo me callo la boca. Pero eso no existe. Donde se reúnan para el culto los cristianos. Pero yo le voy a mostrar que después que Cristo muere y resucita, tengo pruebas que se reúnen los cristianos y Cristo aprueba esa reunión de una manera muy especial. A ver, Juan 20, 19. El primer día de la semana. No queda duda, no era el séptimo día. El primer día de la semana, ¿qué es? Domingo, no queda duda. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Con Lupita. ¿Qué pasó el día del primer día de la semana? Escúchenlo, y es bíblico. El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Luis, me está leyendo el 21, yo le dije 20, 19. El 20, 19. Cuando la noche de aquel mismo día, De aquel mismo día, ¿cuál día? el primero de la semana, El primero de la semana, domingo. Escuchen, Lupita, estando las puertas cerradas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿Quiénes se reunían el primer día de la semana, Luis? Leo. en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, Otra vez, ¿quiénes estaban reunidos el primer día de la semana? el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos, Subráyenlo, otra vez, donde los discípulos, otra vez. donde los discípulos Los discípulos estaban reunidos. se reunían el primer día de la semana a partir de la resurrección. Antes nunca. No hay una cita que antes se reunieran el domingo. Nunca. Siempre se reunían el sábado. Cuando Cristo resucita, no más Cristo resucita, se reúnen el domingo. Y vamos a ver si Cristo los regañó y les dijo tienen que ser el sábado. O si Cristo les aprobó. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. Cerradas. Y vamos a ver si Cristo entra y los regaña o entra y los aconseja y los acompaña. Aprueba su reunión. Dale a ver. Padre, curiosamente tenían miedo de los judíos que respetaban el sábado. Miedo de los judíos que respetaban el sábado, claro que sí. Dice, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús. Vino Jesús, Y puesto en medio, puesto en medio, les dijo, les dijo, paz a vosotros. no les regañó, le dijo, paz, tranquilos, sí se pueden reunir el domingo, sí pueden estar ahí, y no solamente eso, yo los acompaño, aunque los adventistas los critiquen, no hay ningún problema, yo los acompaño a ustedes. Pero no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, otro domingo, capítulo 20, versículo 26, 8 días después, domingo, 8 días después, 8 días después, domingo, primer día de la semana, estaban otra vez otra vez. sus discípulos. Oh, los discípulos, no los judíos los sábados. Pero 8 días después, 8 días después, Los estaban discípulos. otra vez sus discípulos. observen que ya es costumbre. El primer domingo, desde que Jesús resucitó, el primer domingo, 8 días después, costumbre. El domingo, siga. Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, Estando la puerta cerrada. ¿Y qué le dijo de nuevo? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué le dijo? y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Otra vez le dijo, tranquilos, serenos, está bien, yo estoy con ustedes en paz, no se preocupen. Ustedes le tienen miedo a los judíos porque ustedes se reúnen, ellos se reúnen el sábado y ustedes el domingo. No les tengan miedo, tengan paz, yo estoy con ustedes. Porque le tenían miedo a los judíos porque era prohibido reunirse el domingo, tenían que reunirse, ¿era?
el sábado. Le tenían miedo a los judíos, por eso las puertas estaban cerradas, por miedo a los judíos, porque comienza comienza el cristianismo, comienza la nueva alianza, y las puertas tenían que estar cerradas porque aquellos no lo iban a permitir, pero Jesucristo viene y los apoya. Y esto se hace costumbre, al punto que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, que los cristianos se reunían para la fracción del pan el domingo. Hechos 20, 7. El primer día de la semana. El primer día de la semana, no el sábado. Reunidos los discípulos. Otra vez, no los adventistas, ellos no se reunían el sábado, en el domingo. Los cristianos, sí. El domingo, siga. Para partir el pan. Para el culto, para la fracción del pan. Otra cita, 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Todos los domingos se reunían los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a oírlo. 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2. A ver si los encontramos reunidos el sábado. Yo le estoy mostrando con la Biblia. Si no se lo mostrara con la Biblia, no me podría creer. Ahora haga usted lo mismo. Muéstreme con la Biblia donde diga que los discípulos se reunían el día sábado en el Nuevo Testamento. Yo le estoy mostrando más de 2 citas. Usted muéstreme una. Ya van 6 citas. Deme la cita y le doy la oportunidad. De hermanita terminó. Ya van 6 citas, hermano. Para su claridad. Y todos los adventistas para que recapaciten. Otra cita. 1 Corintios 16, 2 de la Reina Valera. Cada primer día de la semana. ¿Escucharon? Otra vez. Cada primer día de la semana. ¿Cada sábado? Cada domingo. Ve que ya era costumbre. Cada domingo, cada domingo. Miren que se reunían los domingos. Pongan cuidado. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se recogía la ofrenda en los cristianos? ¿El sábado o el domingo? Imagínense, y si ellos no se reunían el domingo y se reunían el sábado y la ofrenda la recogían el domingo, ¿qué iban a recoger? Nada. Si ellos se reunían el sábado, entonces la ofrenda no se podía recoger el domingo, tenía que recogerse el sábado. Pero si recogen la ofrenda cada domingo, es que se reúnen los domingos. Pruebas tengo. Si supongamos que solo en el Antiguo Testamento es el sábado, ¿por qué en esos 2 pasajes está que deja el reposo sabático para el pueblo de Dios? La Virgen María guardaba el sábado también, los discípulos guardaban el sábado. Antes, sí, la Virgen María guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado, pero debo aclararle que antes de morir Cristo, antes de Cristo resucitar, se guardó el sábado. Si usted me muestra una sola cita, no le pido 2, una, donde diga que la Virgen María guardó el sábado después que Cristo murió, o que un cristiano guardó el sábado después que Cristo murió, yo me callo la boca, usted tiene la verdad y no hay ningún problema. Dame una. No existe. ¿Quién dice eso? ¿Ustedes, los humanos de la tierra, o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia porque yo le he mostrado los capítulos. El domingo es el día santo del Señor, dígame. ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que se lo diga? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo llama Pablo al primer día de la semana? Juan, el primer día de la semana. Nunca, y usted ha de saber que para el pueblo judío, el día de descanso, ¿cómo se llamaba? Día sabático, el sabbat, o día de descanso. Y es los cristianos, San Juan Evangelista, en Apocalipsis 1:10, cuando por primera vez llamó el día en que se reunían para el culto, para la oración, lo llamó domingo. El primero que pronunció la palabra domingo. ¿Qué significa domingo? Día del Señor. ¿Qué significa sábado? Día de descanso. ¿Quién fue el primero que nombró domingo? San Juan en Apocalipsis 1:10. Dale. Yo estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, en oración, dándole culto a Dios, en Espíritu. Siga. En el día del Señor. En el día del Señor. ¿Ese era el sábado? El sábado era día de descanso o sabbat. Pero día del Señor significa domingo, día del Señor. Y Juan dice que él estaba reunido allí el día del Señor. Ahora, simplemente vamos a mostrarle donde Colosenses capítulo 2, versículo. Y los idiomas anglosajones lo retoman desde la doctrina. Sunday, día del sol, y el Señor es el sol, la luz. Ajá. Vamos a ver. Colosenses 2:16. ¿Cómo Pablo le dice a los cristianos? Vamos a ver. Para que vea que Pablo dice que ya los cristianos el sábado ya no lo guardamos, pero que nos van a criticar. Bueno, cuidado. Por tanto, nadie les juzgue
Nadie le juzgue. En comida o en bebida, En comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva luna nueva, y aquí Lupita, o días de reposo. o días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. Que nadie lo venga a criticar por cuestiones de comida o por cuestiones del día de reposo, día sábado. La Biblia entonces nos presenta que Dios deja un nuevo día, y ya no el que Josué le había dado al pueblo, que era el Sabbat, sino otro día que Cristo nos viene a dejar, y eso para nosotros es el domingo. Van 8 o 9 citas. ¿Quiere decir algo más? Pues la verdad que para mí, yo no digo, no, el sábado no lo digo yo, no lo dicen los adventistas, no lo dicen los pastores, lo dice Cristo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí está Lucas 4:16, está más que claro, Hebreos 4:9. Así que el sábado es el día del Señor, le gusta. Mire hermana, antes que se vaya. Al decir usted eso, la gente, el mundo entero la está escuchando. Y el mundo entero, y el día, escúcheme, el mundo entero la está escuchando. Mira, pero entonces le estoy dando una información. El mundo entero se está dando cuenta que usted, a pesar de que le leí que Cristo estaba hablando el sábado, pero en el Antiguo Testamento, usted no es capaz de aceptarlo y asimilarlo. A pesar de que le di la oportunidad de que me tapara la boca, que me diera una cita donde diga el Nuevo Testamento que hay que guardar el día sábado, usted me buscó Hebreos 4:9 y yo le... ¿Qué cita me mostró usted que dice el domingo van a guardar porque es santo? Ese día terminé la creación. Dígame en qué parte del Nuevo Testamento dice. Cristo terminó la creación un viernes, el sábado, desde el principio el sábado existe hasta el Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya no. Y ahí comienza el domingo, tiene razón. Hasta el Nuevo Testamento. Y si usted quiere ver qué es hasta el Nuevo Testamento y tiene el interés, se lo voy a mostrar. Lo quiero ver. Sí. Luis, ¿le puede dar la Biblia a ella? ¿Le puede dar la Biblia a ella? Que ella quiere leerlo. Mira, hermana, le voy a dar un dato. El mandamiento del sábado estaba en las 12, en los 10 mandamientos en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. A ver, hermana, escúcheme algo. Manita, escúcheme algo. Necesito que usted me afirme aquí o me niegue. Vamos a ver. Vente aquí. Gracias, Luisito, gracias. Mire, hermanita, yo estoy muy contento que usted venga a hablar aquí y venga a compartir. Pero yo quisiera que entabláramos una conversación aquí entre nosotros. Hermana, ese mandamiento es un mandamiento de Dios que está en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Tablas de piedra. En esa tabla de piedra están los 10 mandamientos, y dentro de esos mandamientos que llegaban hasta Cristo está el de guardar el día sábado. Y usted misma va a leer que esos mandamientos que están dados en las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí llegan hasta Cristo. ¿Usted cree que lo dice la Biblia o no cree que la dice la Biblia? Sí. ¿Usted lo cree entonces? Sí. ¿Y en esos mandamientos que estaban en la tabla de la ley estaba el día sábado? Sí. ¿Entonces el sábado llega hasta Cristo? Sí. Aplauso para la hermana. Muy bien. Gracias, hermana. Así debe ser. Porque uno ante la palabra de Dios no puede negarse. No puede negarse. Y ciertamente que pueden haberle enseñado a ella otras cosas. Pero es bonito ver como una persona es capaz de aceptar que cita en la Biblia. Y yo se lo voy a mostrar de todas maneras, porque puede ser que otra persona que me esté escuchando diga, pero ¿por qué ella lo aceptó sin haberlo leído en la Biblia? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos viene a mostrar que esos 10 mandamientos, donde está el sábado, grabado en tablas de piedra, dado en el monte Sinaí, por manos de Moisés al pueblo, llega hasta Cristo. Pero que hay algunos, los judíos y los adventistas, que no son capaces de quitarse el velo y mirar que eso ya pasó y que nosotros estamos viviendo en un Nuevo Testamento. Vamos a oírlo. Repítame el versículo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Porque esto lo tienen que escuchar los adventistas del mundo entero. Del 3, del 5 en adelante. 3, 5 en adelante. No que seamos competentes por nosotros mismos para que pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Primera afirmación, esto no es invento de Pablo, esto viene de ¿quién? De Dios. No es invento de la Iglesia Católica, es invento de Dios. Siga. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, un nuevo pacto. Ministros competentes de un
Nuevo pacto. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Los judíos eran ministros de un antiguo pacto. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto hay nuevas leyes. Y esas leyes que se le dieron a Moisés en tabla de piedra, que son los 10 mandamientos, llegan hasta Cristo. Escúchenlo. Somos ministros de un nuevo pacto. Siga. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más, el espíritu vivifica. La letra fue dado escrito, letra. Y ahora el Nuevo Testamento no es de letra, no es de escritos, es del espíritu. Siga. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Aquí está, aquí está. ¿Cómo llama a los 10 mandamientos que estaban escritos en piedra? Otra vez, niña, repita. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras. ¿Cómo llama a los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Ministerio de muerte, eso que los adventistas guardan y los judíos. Ministerio de muerte, grabados en tablas de piedra. Siga. Fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés causa. Fue de gloria, fue pasado, fue de gloria, Antiguo Testamento. Que los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés. Y mire que se refiere al monte Sinaí. Estén pendientes para que vean. De su rostro, la cual había de perecer. Otra vez, repita eso. De su rostro, la cual había de perecer. ¿La cual debía de qué? Perecer, llegar hasta el Nuevo Testamento. Ahí perecen los 10 mandamientos. Siga. Como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Si aquello fue de gloria, y eso que era de muerte, en tablas de piedra, ¿cuánto más gloria tendrá el ministerio del Espíritu? Ese que nosotros los cristianos tenemos. Siga. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Ministerio de qué? Los 10 mandamientos. Ministerio de condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ministerio de gloria fue pasado. Siga. Porque aún lo que fue glorioso no es. Aquí. Despacio, niña, despacio, por favor. Porque aún lo que no fue glorioso. A ver, otra vez, niña. Necesitamos que usted se dé cuenta que eso ya pasó. Necesitamos eso. Dale, otra vez. Porque aún lo que fue glorioso. Fue glorioso. Fue glorioso. Ahora vamos a ver si ahora es glorioso. Otra vez. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso. Ya no es glorioso. Para el pueblo de Israel fue glorioso. Para los cristianos ya no. Siga. En este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Ahora lo comparamos con el Nuevo Testamento y es una gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria. Lo que perece llegó hasta Cristo, pero gloria tuvo pasado para el pueblo de Israel. Mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece para nosotros. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Teniendo tal esperanza, tenemos esa esperanza, andamos con firmeza. Siga. Y no como Moisés. Y no como Moisés. Que ponía un velo sobre su rostro. Que ponía un velo sobre su rostro. Pongan la lupa, ¿para qué? Pongan cuidado, ¿para qué? ¿Para qué se ponía un velo sobre su rostro? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Un velo para que los hijos de Israel no se dieran cuenta que eso tenía que perecer, que tenía que llegar hasta Cristo, y los adventistas tampoco se dieran cuenta. Es un velo que se les puso. Siga. Pero el entendimiento de aquellos se embotó. Pero el entendimiento de los judíos se les embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto. Porque hasta el día de hoy, cuando los adventistas o los judíos leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, donde dice que hay que guardar el sábado, les queda del mismo velo. Les queda el mismo velo. Escuche lo que viene. No descubierto, el cual por Cristo es quitado. No descubierto, tienen un velo que les embota el entendimiento, pero cuando ella ve que está escrito en el Nuevo Testamento y que ya Cristo resucitado con él se quita el velo, entonces ya deja a un lado la doctrina judía, que es la que toman los adventistas. Sigue. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Cuando se lee el Antiguo Testamento, por eso los adventistas leen el Antiguo Testamento, se aferran al Antiguo Testamento. Porque mientras que se lea a Moisés, un velo les tapa, no son capaces de ver. Necesita un Padre Toro que se lo muestre con capítulos y versículos. Y a mí me alegra, y yo felicito a la hermana, porque ella, no es fácil, hermanos, no es fácil. Después que le hayan dado una doctrina tantos años, y venga alguien y le muestre otra cosa, hermanos, no es fácil. Tiene que tener mucha valentía y tiene que tener mucha fe y tiene que tener un corazón dócil a la palabra de Dios. Por eso yo felicito a la hermana. Y es un gran ejemplo, porque observen con cuánta humildad, con cuánta sencillez, ella está leyendo la palabra y la asimila y va mirando y se va interrogando. Aquí está escrito. Pero la inteligencia de ella es, explíquemelo, muéstremelo en la Biblia. Hay que ser inteligente. Eso es una persona inteligente. La persona terca dice, a mí me enseñaron esto, aunque usted me lo muestre en la Biblia, yo no lo creo. Pero ella es inteligente y dice, muéstremelo en la Biblia. ¿Quiere pruebas? Entonces, ella se abre a escuchar otra versión de lo que le han enseñado. Ella se abre a mirar, oye, ¿por qué en la Iglesia Católica enseñan estas cosas? Por algo será, por algo será. Yo tuve, perdónenme, ahorita seguimos, yo tuve la oportunidad de hablar con el formador de los adventistas del Táchira, de Venezuela. Debe decirle, el hermano Asdrúbal. Hermano Asdrúbal, yo sé que vas a llegar a ver este video donde estés. Y debo decirle, hermanos, que yo he debatido con muchos pastores. Pero mi respeto para Asdrúbal. De entre todos los pastores que yo he debatido durante 19 años, me siento dichoso de haber encontrado un hombre conocedor de las Escrituras como Asdrúbal. Y era adventista. Asdrúbal dio unas clases magistral que yo mismo me quedé saboreando cómo este hombre gustaba las Escrituras, pero todo del Antiguo Testamento. Y lo hacía, expuso, porque él iba, yo daba enseñanza de Biblia, y él llegó, y él se metió, a mí nunca un protestante se me oculta, muy a la buena, y él se metió más de un mes recibiendo la enseñanza bíblica, y yo no descubrí que era pastor protestante, yo no lo descubrí. Pero el día en que yo toqué, el día domingo, después que yo me fui, él explotó. Y se paró en la puerta y le decía a todo el mundo que yo lo había engañado. Fue alguien corriendo y me dijo, me regresé. Y le dije, ¿es verdad lo que usted está diciendo? Dijo, sí. Yo soy pastor, formador de los adventistas del Táchira. Y le dije, ¿usted podría dar la clase el próximo viernes? Dijo, sí. Le dije, prepárese el día sábado, convenza a toda la gente, pues convénzalo. Prepárese. El hombre fue y me dio una clase magistral, bella. Y me dijo, me faltó tiempo. Le dije, el próximo viernes vuelve a dar la clase, eran 2 horas. Dio clase magistral y dijo, me faltó tiempo. Le dije, el próximo viernes da otra vez. Le llegaron con el chisme al otro padre, que yo estaba en la parroquia, que todos se iban a meter adventistas. Y el padre me llamó y me dijo, padre, la gente está asustada, ese pastor sabe muchísimo y lo va a confundir a usted. Y les dije, a ver un momentico, ¿sabe qué? Si yo no supiera lo que estoy haciendo y no conociera la doctrina de la iglesia, yo ya me hubiese metido a protestante. Digo, entonces siga. Después llegamos y fue un debate. Y él me dijo, me dio 10 puntos. Y me dijo, yo quiero que usted me tumbe estos 10 puntos. Y si usted no me los tumba, usted es un mentiroso. Ya había dado clases magistral tan bonitas y yo le dije, se la tumbo una por una. Y fui tumbándosela. La primera, cosita bíblica, pácata, 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 pácata. Y cuando me tocó a mí, ya le tumbé todas. Cuando se la tumbé todas, él pidió permiso en público. Permiso para hacer una llamada a mis maestros. ¿Cómo no? Llamó a 5 maestros. Aló, primero uno por uno. Maestro, estoy debatiendo con un cura. ¿Y sabe cuál es la pregunta que me hace el cura? Una cita bíblica, una sola, me pide el cura, donde diga en el Nuevo Testamento que hay que guardar el domingo y no el sábado y no el domingo. Dame una. No, ya le di esa y me la tumbó. Nada, ya me di esa y me la tumbó. No, gracias. Llamó a 5 y le digo lo mismo. Porque yo le dije, solo una pregunta le doy. Yo quiero meterme adventista. Dame un capítulo y un versículo donde nos mande a guardar el sábado del día en el Nuevo Testamento. Los discípulos lo guardaban. Muéstremelo. Como no pudo, agarró el micrófono y le dijo al público, un público grande, un pueblo que se había reunido para ver el debate. Público presente. No tengo respuesta. Esto no quiere decir que el cura tenga la verdad. Esto quiere decir que yo no conozco la respuesta. Y que las citas que me ha dado el cura me han dejado tapado porque yo no busco defender una doctrina, yo busco la verdad. Y yo no puedo oponerme a lo que está escrito, porque yo lo ponía a leer a él. Yo no puedo oponerme a lo que está escrito. Pido perdón, pero no tengo respuesta para el cura. Me siento a escuchar al cura y lo que él diga, pues está en la Biblia. Y esto yo nunca había visto un cura que le predicara con Biblia. Pero una cosa sí hago. Prometo delante de Dios y de ustedes que me voy al extranjero a estudiar
para buscar en el Nuevo Testamento dónde manda guardar el sábado y dónde los discípulos guardaban el sábado y no el domingo. Y le dije, perdón, pastor, pido la palabra. Diga, ese día me meto adventista. Y dijo el hombre, muy bien. Y dijo el hombre, y doy la palabra delante de Dios y los hombres, que si no la encuentro, me meto católico. El hombre se fue. Al año me cambiaron a mí de lugar y una misa de despedida, y cuando estaba en la misa, en el momento de la paz, yo veo un hombre parecido a Trúbal, y me quedo mirándolo, y a él le da risa y me dice, sí, soy yo. Y le di la paz y le dije a Trúbal, ¿qué hace usted aquí? Me dijo, padre, estoy estudiando todavía no he encontrado la cita, pero sepa que si no la encuentro, me meto católico. ¿Y sabe qué, padre? Vengo a despedirlo. Y le dije, ¿cómo le va? Estaba como en el Brasil, fue que me dijo. Dijo, me va muy bien. Y le dije, ¿qué? ¿Por qué también le va? Dijo, porque allá no he encontrado ningún toro que me restriegue la Biblia en la cara. Pero fue un hombre muy sincero. Y he debatido con muchos pastores formadores. Debatí con el formador de los adventistas de Colombia. Y debatí con adventistas en Colombia también. Están grabados los videos. Y ninguno de ellos, a pesar de que son pastores, vean los videos, véanlo, ponga adventistas y el Padre Toro, o Padre Toro y adventistas. Vean los videos y le digo lo mismo, muéstreme un capítulo, muéstreme un versículo, no existe. Y termine la idea, termine lo que dice ahí. Padre, quiero aclararle a la gente de internet que estamos en Corozal, Belice. La hermanita Arcelia me gustaría que dijera si alguien aquí la contrató o si usted está espontáneamente y libremente expresando su pensar y su doctrina. No, nadie me contrató. Fue Cristo que me dijo hacer un debate. Aquí. Muy bien, hermana. Entonces vamos a terminar la idea. Repita lo último que leyó. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, el Señor... ¿Cuándo qué? Otra vez. Pero cuando se conviertan, el Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. De modo que si la hermana hoy se convierte al Señor, podrá quitársele ese velo y podrá ver con claridad que en el Nuevo Testamento los discípulos se reunían el día domingo y daban culto a Dios el día domingo, que en el Antiguo Testamento era el sábado, hasta ahí estamos bien, pero que en el Nuevo Testamento ya es el día domingo. Incluso, si mal no recuerdo, a ver si era esa, si la pego, si no la pego, pues no la pego. Isaías 1:13, ya había profetizado Isaías que llegaría el tiempo, si quiere yo se lo buscaré a ella, desde la Reina Valera. Isaías 1:13, ya había profetizado que ya Dios no le gustaría, iba a rechazar el día. Recordándole, como siempre, dejen su comentario, dejen su like y suscríbanse al canal para seguir subiendo estos videos de interés para todos. Un saludo, bendiciones para todos. Sigamos viendo el video. Isaías 1:13. No me traigas más vana ofrenda. No me traigan más vanas ofrendas, le está reclamando el pueblo judío. El incienso me es abominación. Luna nueva y pare en la oreja. Y día de reposo. Ya me cansé de eso, me causa abominación. Día de reposo. Y lo dice la Sagrada Escritura. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad, no lo puedo resistir, vuestra fiesta solemne. Por eso dice que Dios planteó un nuevo día. Sigue, Luis. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Esa fiesta solemne que era el Sabbat, la tiene aborrecida mi alma. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Y yo le he comprobado con la Biblia a esta hermana. Solamente queda que lo crea o no lo crea. Incluso este video que ha grabado en YouTube, usted, hermana, puede agarrarlo, puede buscarlo y podrá entender que lo que yo le acabo de decir está en la Biblia. Y si usted le pregunta a algún adventista, el adventista le va a decir, ¿por qué no le sacó cuando Pablo se reunía en la sinagoga en el Nuevo Testamento, allá Hechos capítulo 17, versículo del 1 en adelante, donde dice la Biblia que Pablo tenía costumbre de reunirse el día sábado? Y antes de que ese adventista se lo diga, yo le doy la cita.
Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante, para que ustedes vean que Pablo se reunía el día sábado. Era costumbre. ¿Pero con quién? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿De los qué? Judíos. Aquí está claro, no de los cristianos, de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Por 3 días de reposo. Aquí dicen los adventistas, ve que Pablo se reunía. ¿Era costumbre de reunirse el día de reposo? No, era costumbre que Pablo el día de reposo le llegaba a los judíos en la sinagoga, que los judíos estaban reunidos los sábados, los judíos siguieron reuniéndose los sábados y los discípulos el domingo. ¿Y Pablo cuál era la costumbre? Que quería predicarle a los judíos. Si va el domingo no los encuentra. Tenía que ir el sábado. Repítelo para que vean. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces Pablo le va a predicar a los judíos. ¿Cuándo le va a predicar? El día sábado. Y fue a discutir con ellos con las Sagradas Escrituras. Pero no quiere decir que Pablo se reunía el domingo, el sábado, perdón. Se reunía era el domingo, pero el sábado agarraba a los judíos reunidos. Concluyo. Sí se reunían en el Antiguo Testamento y era un mandato de Dios el día de reposo, el día sábado. Listo. Cuando viene Cristo, ya comienza la nueva alianza, el nuevo pacto, y entonces comenzamos, como dice Hebreos 9:4-8, un nuevo día que nos queda a nosotros. ¿Tiene otra preguntita, hermana? Mi pregunta es, ¿por qué no le gusta tocar Lucas 4:16? Tóquelo, vamos a leerlo, claro que sí. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Y ustedes deben escucharlo, porque ella quiere que se lo predique y se lo voy a predicar. Vino a Nazaret, donde se había criado. Vino a Nazaret, donde se había creado. Nazaret era un pueblo judío, donde se había creado. Era judío, Jesucristo era judío. Entonces aquí está hablando por qué Jesucristo guarda el sábado. Porque era de Nazaret, donde se había creado, del pueblo judío, de Nazaret. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Entró a la sinagoga como era la costumbre de todos los judíos. Entrar en la sinagoga el día de reposo, el día sábado. Y se levantó a leer y le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Muy bien, ya lo leímos. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere que aprendamos? Quiero que usted me explique el contexto de ese versículo. El contexto de ese versículo. Jesucristo fue judío. Como judío se circuncidó al 8º día, según dice Lucas capítulo 2, versículo 21. Como judío fue presentado al templo, como dice Lucas capítulo 2, versículo 22. Vamos a leérselo. Fue judío. A ver, léalo. Como judío, Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús. A Jesús lo circuncidaron al 8º día. ¿Los adventistas se circuncidan? No. Pero está en el Evangelio. ¿Y Cristo se circuncidó? ¿Por qué no se circuncidan? Pues eso se lo puede preguntar a un pastor. Está buena la respuesta. Entonces, antes de que le responda el pastor, yo se la respondo. Porque Jesucristo vivió en el pueblo de Israel y fue judío y cumplió la ley judía. Y como judío tenía que circuncidarse. Como judío tenía que ir a la sinagoga los días sábados. Pero si Cristo entraba a la sinagoga el sábado, entonces yo tengo que ir al sábado a la sinagoga. Pues Cristo se circuncidó. ¿Por qué no se circuncida? Él era judío. Cristo iba y se reunía en el templo. ¿Se acuerda que duraban tres días de camino? Bueno, para ir al templo, los judíos tenían que ir al templo, creo que era una vez al año, si mal no recuerdo. Los adventistas van al templo de Jerusalén o a los muros de Jerusalén una vez al año como hacían los judíos. No. ¿Por qué no? Eso era una ley del Antiguo Testamento. Y esa ley, niña, esa ley se acaba cuando Cristo muere y resucita. Por eso no confunda usted a San Lucas 4 con eso que usted le están diciendo. Se lo expliqué.
No te puedo obligar. Si lo quieres ver, lo ve. Si no lo quieres ver, mis respetos. Yo leo toda la Biblia y todo lo que me dicen lo veo. Y la última pregunta es que me lea, que me explique el Hebreos 4:9. Hebreos 4:9, te lo voy a explicar. Claro que sí. Y si a usted le parece mejor, bueno, lea primero el 9, 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Pregunto, ¿es el mismo reposo del Antiguo Testamento que era el día sábado? Sí. Lea el 8. Lea el 8 para ver si es el mismo. Lea el 8. La Biblia latinoamericana lo dice mejor. Lo leemos de la latinoamericana, pero ¿por qué la latinoamericana si tenemos la de Jerusalén? ¿Quiere? Yo le bailo al ritmo que toque. A ver, léalo de la Jerusalén, de la otra. Imagínense, me va a atacar con la misma Biblia mía. Así me gusta. Va. Versículo 9, niña. Un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Un descanso sabático. Espera para el pueblo de Dios. Versículo 8 de la latinoamericana. ¿El mismo descanso sabático del Antiguo Testamento o es otro? Aquí, mira, yo lo que quiero es la palabra otro. Yo quiero que usted me diga, ¿es el mismo? Delante de la cámara. ¿Es el mismo o es otro? Nosotros creemos que es otro descanso. Otro día de descanso. Para ellos es el mismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Versículo 8. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. ¿Otro día o el mismo? Un descanso sabático. A ver, pregunto. ¿Otro día? ¿O no? El 8. A ver, sí. Yo quiero poner la lupa. A mí lo que me interesa, el descanso sabático nosotros lo hacemos el día domingo. Otro día. Ellos lo hacen el mismo día de los judíos. Nosotros, otro día. A mí lo que me interesa es si la Biblia nos garantiza a nosotros que tiene que ser otro día. O si la Biblia dice que es el mismo día. Hermana, mire, escúcheme bien. La pregunta es clara. ¿Usted cree usted cree en el descanso sabático? Nosotros creemos en el descanso sabático también. En eso no estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si es el mismo día de los judíos o es otro día. ¿Usted qué opina? En el cielo se va a guardar el sábado. No me entendió la pregunta. Mira, hermana, mira. No. A ver, usted también tiene inteligencia, Dios se la ha regalado. A ver, mira la inteligencia. Miren si usa la inteligencia o no. Si usted usa la inteligencia, usted piensa y lee lo que dice la Biblia y no le cree al pastor. Observe que usted va mirando al pastor y no la Biblia. Usted siempre nos refiere al pastor. Y yo no la refiero al pastor, yo la refiero a la Biblia. Porque a mí no me importa lo que diga un pastor. A mí me importa lo que diga la Biblia. Según la Biblia, ya sabemos que según el pastor es el mismo día. Según el pastor. Ahora, según la Biblia, esto es lo que me importa a mí. Mira la sinceridad. Yo quiero la sinceridad suya. Esto es palabra de Dios. Según la Biblia, que es palabra de Dios. Usted y yo creemos en un descanso. Pero la pregunta ¿es el mismo día de los judíos o es otro día? Bueno, para mí, este día se refiere al mismo día de los judíos. Para usted. Ahora, para la Biblia. Lea el 8. Ya para ella están claros, el mismo. Ahora vamos para la Biblia y después decidimos a quién le creemos. Si a ella o a la Biblia. Vamos a ver. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, ahí viene lo que me importa a mí. De ser así, Dios no habría indicado, subrayen lo que viene, el mismo u otro. Posteriormente otro día. Otro día. A ver, hermana, delante de Dios y delante de las cámaras. Hermana, ¿qué es lo que usted no entiende de la palabra otro? Ahí yo quiero ayudarle porque estamos en un diálogo. Yo quiero ayudarle que usted me explique qué es lo que usted no comprende de esta palabra. Otro día. ¿Qué es lo que no entiende? Pues yo quisiera que me explicara mejor usted eso, de que por qué dice que se refiere a otro día, no el sábado. Entonces, ella quiere que se lo explique. Ella se quiere que se lo explique. Nosotros, hermanos, creemos en un día de descanso. Nosotros, los católicos, descansamos el día domingo. Porque Dios dice que a diferencia del pueblo judío, nos queda un día de reposo, pero que no es el mismo de los judíos, es otro. Y nosotros agarramos ese otro y descansamos ese otro día de la semana, que es domingo. Y es específicamente
el que descansaban los discípulos, el primer día de la semana. ¿Cuál es el otro día después del sábado? El primer día de la semana. Entonces coincide que es el otro, el primero. Si en el Antiguo Testamento era el 7, después del 7 viene el primero, porque no sigue, sino repite, repite y repite. Entonces nosotros guardamos es el otro. Usted lo está leyendo, usted lo está viendo, pero es muy difícil que usted, ya lo voy a dejar, y es muy difícil que usted saque lo que por tanto tiempo le han metido en la cabeza y se lo han repetido y se lo han repetido y se lo han repetido. Usted tiene que defender lo que su pastor le ha enseñado porque usted confía ciega que ese es su maestro y ese sí sabe. Por eso hay que preguntárselo a él y usted no. Pero cuando usted lee en la Biblia, usted en vez de usar la inteligencia que Dios le ha dado e implorarle al Espíritu Santo que le ayude a amar la verdad, usted deja a un lado lo que dice la Biblia otro día y repite en su cabeza lo que le dice el pastor. Es el mismo, es el mismo. Por eso yo hago eco en la palabra otro y por eso le digo, ¿qué es lo que no entiende de la palabra otro día? ¿Y cómo se atreve a decir que es el mismo si la Biblia dice que es otro? No porque la Biblia dice que es el mismo, porque su pastor le inyectó en la cabeza que era el mismo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar de la cabeza lo que le inyectó el pastor y meter lo que está en la Biblia. Pero eso no lo hago yo, eso lo hace el Espíritu Santo. Yo solamente se lo muestro por si ella quiere en oración llegar a la casa, agarrar la Biblia, agarrar el video y analizar lo que dijo aquí, lo que yo le dije, a ver si yo estoy en el error, porque aquí se trata de ver quién está en el error. Hermana, si usted lo niega, teniendo la evidencia de la palabra de Dios, que es la prueba más grande que tengo, no tengo más pruebas, sino esa, y usted la niega, el mundo entero verá que los adventistas les importa un comino la palabra de Dios, que aunque esté en la Biblia, pero si el pastor dijo que no era así, no es así. Es por eso que yo le digo al mundo entero que los protestantes no es verdad que crean en la Biblia. ¿Por qué no me deja terminar el Se lo voy a dejar. No es verdad que crean en la Biblia. Los protestantes creen en su pastor, que según la Biblia hoy decía, guías ciegos. Que si un guía ciego guía a otro ciego, los dos caen al mismo hueco. A ver, hermana, escuchen, vamos a darle paso que ella quiere leer el 9 y vamos a escucharle porque tiene derecho a hablar. Un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como hizo Dios. El 11, esforcémonos pues para entrar en su descanso y que nadie merezca por su falta de fe el castigo que hablamos en efecto la palabra de Dios en viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se dividen el alma y el Espíritu Santo, las articulaciones y los... El Espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar, todo queda desnudo y el descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Ahora dime, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que todavía el pueblo está esperando el sábado. Cuando Cristo venga, va a venir y cuando nosotros resucitemos, vamos a guardar el sábado en el cielo. ¿El mismo de los judíos u otro? Lo dice la Biblia. El mismo, a ver, dice la Biblia, ¿el mismo u otro? El mismo del sábado. Ay. ¿El mismo u otro? El sábado. No, dice un descanso. Descanso, yo puedo descansar el domingo. Yo puedo descansar el lunes. Yo puedo descansar el martes. Dice que un descanso. Lo que yo quiero preguntarle a usted, ¿es el mismo día? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es el mismo día? No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debía descansar. De ser así, Dios no había indicado posteriormente otro día. ¿Es el mismo? Pues no. Un aplauso. Bien, está bien, hermana, está bien. Ya, mire, hermanita, ya, ciertamente. Sí, hermana, está bien. Hermana, es descanso, niña. Es que habla de un descanso. Y nosotros aceptamos el descanso. Los domingos nosotros descansamos, aceptamos el descanso. Pero lo que yo quiero que usted observe, la diferencia es... Ustedes descansan el sábado y nosotros descansamos el domingo. Ustedes descansan el sábado porque su pastor le dice que es el mismo. Y nosotros, no, la Biblia, tápeme la boca. Muéstreme, tápeme la boca. Muéstreme donde dice... El pueblo espera el sábado. Dígame, ¿qué más prueba? No, dice descanso.
Dice descanso. Estoy esperando el sábado. ¿Qué dice? Estoy esperando. ¿Qué dice que está esperando? Descanso. Descanso. ¿El mismo día o otro? El mismo día. Está bien, está bien. Está bien, ya. Yo tengo que irme, mañana tenemos que viajar. La Biblia. Y yo así creo en lo que dice la Biblia. Yo no creo en el pastor. No diga mentira, usted no cree lo que dice la Biblia. Yo no creo en el pastor lo que él me dice. Yo leo la Biblia cuando él dice, lean esto. Mira, Quiero que me diga en qué parte. ¿cuándo es que uno dice las cosas a la inversa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mire, eso se llama psicología inversa. Psicología inversa lo que usted está haciendo. Cuando usted dice, yo no creo en el pastor, yo creo lo que dice la Biblia, pero el mundo entero se está dando cuenta que no es así, se llama psicología inversa. No cree lo que dice la Biblia, sino lo que dice el pastor. Si ella creyera lo que dice la Biblia, solamente al leer que Dios dejó otro día, ella doblaría la mente ante Dios, la rodilla delante de Dios. Y está más claro aquí todo. En esta Biblia está más claro que en esta, todo. Bueno, hermana querida. Hermana querida, ya vamos a terminar, yo tengo que irme. Sí, mira hermana, hermana, mire, hermana. Sí, todos los he visto, el pastor versus Luis Toro. Muy bien, hermana, mira, gracias, de verdad, de todo corazón, quiero darte las gracias por venir a compartir con nosotros, y yo espero no se sienta mal, he tratado de... Sí, muy bien, y eso le felicito. Y es digno, espérame, para decir una palabrita, es digno de admirar y de felicitar, a ver si me mira un momentico para hablarle, es digno de admirar y felicitar, primero, su valentía de pararse aquí. Los católicos no son capaces de ir ante la secta protestante y pararse a un pastor de frente. Usted lo hizo, ¿verdad? Es digno de admirar. Segundo, es digno de admirar su sencillez, su humildad, de hacerlo con tanto amor, con tanto respeto. Es digno de admirar y de felicitar y agradecer. Tercero, es digno de buscar respuestas a sus interrogantes. Y cuarto, felicitarle porque está viendo los videos. Sígalos viendo, sígalos estudiando, analícelo. De verdad que yo me voy y no sé qué puede hacer Dios en usted, no sé qué puede hacer, pero solamente le termino con esta cita. Démele la Reina Valera a ella. Termino con esta cita. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y con esta cita, ya hermanita te despido. Y le damos un fuerte aplauso cuando le diga, después de que esta cita ya la lea. Oiga. Pero si por mentira la verdad de Dios. Hebreos 3, 7. Trate de no leerla muy rápido. Hebreos 3, 7. Trate de no leerla muy rápido. Óigalo. Por cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Por cuál? Como dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz. Mis queridos hermanos, y así hemos llegado al final de este impresionante video, esta gran enseñanza a través del sacerdote Luis Toro. Dejen su comentario si les gustó, no les gustó, si aprendieron o ya sabían esta palabra poderosa. Dejen su comentario y también los invito a compartir el video para que así pueda llegarle a otras personas que no conocen de Dios y por este medio pueden conocer un poco de la palabra de Dios por medio del sacerdote Luis Toro. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video de El Sacerdote y Aprendiendo. Estamos todos, así como están ustedes, así estamos todos nosotros aprendiendo cada día más del sacerdote Luis Toro. Dios lo bendiga, que lo guarde y lo bendiga siempre por sus grandes enseñanzas. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.